Bienvenidos hermanos a Apologética Malacitana. Hoy os traigo dos portentosos milagros de Dios a través de la intercesión de Padre Pío de Pietrelcina. Dos milagros que quizá muchos de ustedes no conozcan y que a través de ellos sean para el cristiano una oportunidad para conocer a este santo y este gran amigo de Dios. El Padre Pío fue un monje capuchino de la Orden de San Francisco de Asís. Este pequeño fraile fue un grandísimo instrumento en las manos de nuestro Señor Jesús y a través de él obró grandísimos milagros, grandes conversiones. Fueron convertidos a través de la intercesión de Padre Pío, desde protestantes a masones, ateos, una gran variedad de pecadores. A estos pecadores los solía llamar el Padre Pío los peces gordos, ¿verdad? Por la dificultad y por la gran cantidad de pecados que arrastraban en sus vidas. Vamos a entrar de lleno en estos dos portentosos milagros del Padre Pío. Uno de ellos es contado por Gianna Vinci, hija espiritual del Padre Pío. Ella estaba allí y ella misma lo vio y es testigo de estos milagros. Ella misma cuenta que mientras pasaba por las cuentas del Rosario en la iglesia de San Giovanni Rotondo, ella acompañaba a otras devotas mujeres. Observó a un niño de apenas 10 años entrar solo en el templo. Sus padres debían de aguardarle fuera de la iglesia. La madre, enferma de cáncer, había implorado al marido agnóstico que la llevase hasta allí. «Llévame a ver a ese fraile», le rogaba la mujer, aferrándose como su última esperanza. El hombre era reacio al principio. Accedió finalmente con una condición. «Está bien, iremos, pero yo me quedaré en la puerta». Recién llegado de Ferrara, la ciudad amurallada a orillas del Po, el matrimonio se encaminó con el pequeño hasta la iglesia, donde un grupo de recias mujeres entonaba avemarías sin desfallecer. Gianna Vinci, la hija espiritual del Padre Pío, era una de ellas. Ella misma cuenta lo siguiente: rezábamos el rosario horas enteras que nunca se nos hacían pesadas. Al cabo de 40 años, ella aún recuerda este portento de parte de Dios a través de Padre Pío y cuenta lo siguiente: vimos entrar al niño y dirigirse al confesionario del Padre Pío, que le había llamado para decirle: «Sal fuera y avisa a tu padre». El crío obedeció. Instantes después observamos al padre entrar en la iglesia llorando desconsolado y postrándose en el suelo de la iglesia. Enseguida comprendimos que algo extraordinario acababa de suceder, pero entre ellas mismas hablaban sin saber aún lo que había ocurrido. El niño corrobora, la misma hija espiritual de Padre Pío, que le había dicho al padre en la puerta de la iglesia: «Papá, te llama el Padre Pío». Y ustedes me dirán: ¿qué milagro hay en eso? Pues que este niño era sordomudo de nacimiento. Gianna Vinci guardaba silencio en ese momento con una sonrisa casi
celestial antes de decir lo siguiente. El padre se deslizó de rodillas por el suelo, exclamando que su hijo oía y hablaba, y que su mujer se había curado del cáncer al instante. Aquel niño había sido instrumento elegido por parte de Dios para la conversión del padre, y que desde entonces bendijo al Señor con toda su alma. Hermanos, este milagro me recuerda a lo sucedido con el ciego del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 y 3. Dice así el Santo Evangelio. Vio pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Otro prodigio por parte de Dios, por la intercesión de Pío de Pietrelcina, es el siguiente. Ocurrió con la niña Ana María Gemma di Giorgi, quien pese a nacer ciega y sin pupilas, recobró la vista al comulgar de manos del Padre Pío el 18 de junio de 1947. Años después, concluida la enseñanza secundaria, se vio a la joven pasear del bracete de su abuela por San Giovanni Rotondo. Preguntando por su curación, el Padre Pío puntualizó: No me mezcléis en este asunto, no fui yo, sino la Madonna. Pero dejemos que la misma protagonista, Ana María Gemma di Giorgi, que explique cómo empezó todo. Ella misma cuenta lo siguiente. Yo nací precisamente en la noche de 1939, noche santa que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Mis padres afirman que mis ojos estaban medio cerrados, pero no percibieron en ellos nada anormal. Fue a los 3 meses aproximadamente cuando mi madre, mientras me bañaba, notó que mis ojos no reflejaban su imagen como en los otros niños. Reparó entonces en que carecía de pupilas. Espantada, se precipitó con mi abuela en casa del médico, a quien me llevó luego a 2 especialistas que no dudaron en declararme ciega por falta de pupilas. Mi madre tenía entonces 18 años y aunque bastante inteligente, no comprendía en su ingenuidad lo irremediable de mi mal. Mi abuela, en cambio, consciente de mi oscuro destino, comprendió que la única esperanza de curación dependía de un milagro del cielo. Como tenía muy pocos meses, yo no me daba cuenta de lo que me pasaba, por lo que ruego a mi abuela que continúe este relato explicando cómo el Señor tuvo la bondad de concederme la vista por intercesión del Padre Pío de Pietrelcina. La abuela conoció entonces por una monja la existencia de Padre Pío. Soñó con el fraile la noche siguiente y decidió escribirle a San Giovanni Rotondo, relatándole la odisea de su nietecita. Entretanto, la religiosa que ya había escrito al Padre Pío recibió poco después una postal suya que decía: Te aseguro que rezaré por la niña, pidiendo lo que más le convenga. Abuela y nieta se encaminaron fielmente a San Giovanni, donde tuvo lugar el prodigio. Los médicos aseguraron que sin pupilas la niña no podía ver, pero lo cierto era que la pequeña veía perfectamente y consagró su vida a Dios, cambiando su nombre por el de Ángela de la Divina Misericordia. Este milagro me hace recordar a las palabras del ángel el día de la Anunciación a María. Sus palabras fueron: para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y aquí, para muestra, un botón. El Señor no abandona a las personas en sus desgracias, sino que las utiliza para poder acercarnos más a Él y conseguir conversiones. Dios te guarde, Dios te bendiga.